¿Qué tal? Buenas noches, soy Rodrigo Jiménez Solomon, bienvenidos a Ciudad 25. Ya estamos más cerquita de lo que yo digo siempre, la elección más importante en la historia reciente de nuestro país, y no porque sea la presidencial de la República, una gubernatura, muchas gubernaturas, el Congreso, es porque es la primera vez que en México vamos a elegir a nuestro Poder Judicial, a los jueces, a los magistrados y a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fue un proceso fast track, un proceso acelerado, se comprometió en campaña, se votó en el Congreso Federal y hoy el Instituto Nacional Electoral ya está a escasos días de dar inicio a las campañas que definan al final por el voto ciudadano quiénes van a llevar a cabo las decisiones que tendrán relevancia sobre la libertad y el patrimonio de las personas que habitamos este país. Quiero dar la bienvenida a mi invitado Eduardo Santillán, candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bienvenido. Muchas gracias, qué gusto estar contigo, Rodrigo. Eduardo, eres profesor universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México. Así es, la verdad es que es mi verdadera pasión, la academia. Soy profesor desde 1999 y como adjunto desde 1993. Y la academia, sin lugar a dudas, es el espacio más interesante, más importante. Te permite tener un diagnóstico muy preciso de qué están opinando los jóvenes, cómo se ve la realidad. Se ve la transformación de este país desde el aula. Hoy los jóvenes son mucho más conscientes de sus derechos, de sus libertades, y ha avanzado sustancialmente nuestro país y se refleja eso mucho en el aula. En el aula, en el salón de clases universitario y más en la UNAM, donde caben tantas ideologías, no hay filtros, dirían los chavos, son las netas. Así es, mira, sobre todo la universidad lo que es el mayor espacio de pluralidad, de respeto a las ideologías, de mayor debate, discusión y también de transformación. Yo estoy convencido que cuando se combina la academia con la actividad profesional, te sirve mucho mutuamente, porque para tomar decisiones es fundamental tener marcos teóricos lo suficientemente sólidos y también para explicar las teorías nada mejor que apreciar la realidad. Y esta combinación es la que te permite darle un giro importante a la educación y al ejercicio del servicio público. La juventud en el mundo y en nuestro país también es sinónimo de idealismo. Los jóvenes son idealistas. El idealismo casi siempre viene aparejado de la figura del cambio. Un profesor está entonces intensamente influido por el cambio. Fíjate que para mí estas generaciones son las generaciones en la historia de la humanidad que han tenido la mayor información disponible tan lejos como un celular, y también las generaciones que han tenido los mayores márgenes de libertad en la historia de la humanidad. Entonces se vuelven generaciones extraordinarias, porque son generaciones en donde tienes que dar argumentos, convencer. Tenemos otro problema que también tiene que ver con procesamos de manera más difícil la información. Estamos tan saturados a veces de información que nos cuesta trabajo el concentrarnos, el analizar, el valorar. Entonces, esta combinación que tenemos que dar entre la ideología, entre el análisis y una enorme cantidad de información que nos debe de llevar efectivamente a nuevas pautas. Hoy la propia filosofía se presenta ante nuevos retos. Las sociedades modernas sin filosofía, sin una serie de valores sociales, pues pueden perderse rápidamente. Hoy, hay una gran discusión si la sociedad moderna es una sociedad hedonista, en donde la lógica es el placer, el cortoplacismo y cómo debemos de orientar. Entonces, estas crisis de la filosofía mundial, pues que se plantean desde el aula y que repercuten también de manera muy importante. La historia de la democracia en nuestro país, por ejemplo, es la historia de las familias. Teníamos un régimen autoritario, había familias autoritarias. Claro. Estamos en la construcción de un régimen democrático, se crean familias democráticas con nuevas reglas, con nuevas fórmulas y también con una nueva manera de entender la realidad. Hablábamos del cambio, de la inmediatez, se dio una reforma de trascendencia política sin precedentes en México, se reformó el Poder Judicial, tú eres candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ha sido muy poco tiempo desde que se reformó hasta que ya estamos en la elección. Esa gran pedagogía electoral para que las personas entendamos de qué va la elección, qué es lo que vamos a elegir, tiene un reto mayor, pero ya con los dedos en la puerta, Eduardo. Estamos a escasos meses de que elija la gente si serás o no ministro. Así es, estamos ante un cambio de régimen, ante un proceso de transformación y en donde también es fundamental que se transforme la justicia. El gran reto, el gran pendiente de la democracia mexicana es el tema de la justicia.
No puede haber una democracia si no hay justicia. No puede haber desarrollo económico sin justicia. No puede haber progreso social sin justicia. No puede haber seguridad sin justicia. De tal manera que hoy, en mi opinión, la justicia es una columna vertebral de la demanda social de la población. Y no estamos hablando de la justicia en estos conceptos legaloides, complejos, sino de la justicia cotidiana. Claro. La justicia que busca una mujer cuando demanda una pensión alimenticia, cuando la justicia que busca un familiar que tiene a una persona desaparecida, en materia laboral, una persona que ha sido despedida. Entonces, lo que sucedió con la justicia en nuestro país es que se fue aislando, se fue volviendo una justicia fría, indiferente, que no le decía nada a la población. Hoy, cuando uno trata de analizar cuál es la opinión de la población, la justicia es lenta, hay corrupción, no se imparte justicia. Y entonces esto nos obliga a dar un giro completamente distinto para que son los propósitos de la reforma, acercar a la justicia, volver humana a la justicia, que se vuelva parte de la cotidianidad de la población. Y pues me parece que ahí es en donde hay un enorme reto como sociedad y como gobierno. A mí me parece muy interesante tu perfil, porque bien decimos los abogados, no me lo digas en latín, háblame en español, déjame entender. Y tú diario estás palpando a las juventudes de la UNAM. Si tú le explicas a un joven, a una joven de 18, 19, 20 años, un problema que implica principios, una difícil solución, sube la espuma, ¿no? Claro. El idealismo. Tú percibes eso en tus salones, que está anquilosada, abajo del colchón, la justicia en nuestro país. Yo estoy convencido que la justicia hace que las personas vivan mejor. Claro. Una familia en donde hay conflictos y se pueden resolver de manera adecuada los conflictos, cuando se pueden resolver de manera pacífica los conflictos, o cuando ante un conflicto hay la manera de impartir justicia, es una familia que vive en tranquilidad. Lo mismo una sociedad en donde se imparte justicia es una sociedad que vive mejor. Una sociedad en donde se sanciona adecuadamente a alguien que cometió un delito, vive mejor. Una sociedad en donde se sanciona de manera ejemplar a todas aquellas personas violentadoras de mujeres, hacen que las mujeres se sientan seguras, claro, que se viva mejor. Entonces, claro que la justicia es un elemento fundamental para ser una mejor sociedad y lograr el propósito fundamental de la justicia y del derecho. Hace poco me preguntaban cuál era mi derecho favorito. Para mí, el derecho favorito es el derecho a la felicidad. Ese engloba a todos. Si yo tengo esta posibilidad de ser felices, a partir de ahí, el ejercicio de mis derechos, de mis libertades, el que estén salvaguardadas esos derechos y esas libertades, pues me va a permitir desarrollar mi ideal de justicia. En México, la falta de acceso a la justicia y la pobreza van en contra totalmente de este Estado de Derecho. ¿Fue la vía correcta acercarle a la gente, incluso pobres, no pobres, a que elijan democráticamente, que voten por sus ministros de la Corte? ¿Es la manera de acercar la justicia a lo cotidiano? Claro, mira, ¿qué pasó con la justicia? Te pongo el ejemplo del amparo. El amparo, que es una institución extraordinaria, maravillosa, porque es el mejor instrumento para defender los derechos de las personas, se convirtió en un artículo de lujo. Solo unas cuantas personas hoy tienen acceso al amparo. Por un tema de lana, quien lo pueda pagar, a un buen abogado. Exacto, y cuando uno revisa cómo están integradas las prisiones, las cárceles, personas jóvenes, personas que tienen bajo nivel de escolaridad, que provienen de una serie de sectores socioeconómicos con vulnerabilidad. Y ya ni hablar en el caso de mujeres. Entonces, ¿qué es lo que significa? Que si tienes una posición económica, tendrás acceso a la justicia, pero que si no estás en ese sector privilegiado, no tienes acceso a la justicia y que por el contrario puede ser injusta, pues me parece que eso es lo que la sociedad nos está diciendo a gritos, que eso ya no puede seguir, que no puede ser la justicia el privilegio de unos cuantos. Ahora, en este mecanismo de elección de personas juzgadoras, pues me parece que de entrada se da algo fundamental, que es
el vínculo de la persona juzgadora con la gente. Claro. Cuando tienes oportunidad de escuchar, lo que nos están diciendo es que la sociedad es jueces, juezas que escuchen, que tengan la posibilidad de ver uno a una víctima, que tengan posibilidad de platicar con las personas involucradas en un conflicto, que no vean el tema de la justicia como un expediente, un cúmulo de hojas a las que hay que revisar y que hay que impartir justicia no es llenar un formulario. Porque entonces diríamos pues que la inteligencia artificial hoy se dedique a hacer justicia, metemos datos y salen sentencias. Claro. No, la justicia es sin lugar a dudas una de las expresiones más importantes de la naturaleza humana. Dicen que solo Dios puede juzgar a las personas, pero aquí imagínate cuando una persona juzgadora tiene la posibilidad de juzgar la conducta de otra, pues le da efectivamente una cualidad que la hace completamente distinta a las demás personas, pero que implica una enorme responsabilidad. Entonces una persona juzgadora tiene que ser una persona con principios éticos, morales, conocedora efectivamente del derecho, pero también con una enorme sensibilidad. Y eso lo que va a permitir va a ser conectar nuevamente a las personas juzgadoras con la gente. Y hablando de responsabilidad, que es un adjetivo importante, ¿no? Si uno es responsable o no. Vamos a ver por primera vez que los candidatos y candidatas a ministros de la Corte, aquellos inalcanzables que deciden los asuntos más relevantes del país, se van a remangar, van a caminar los barrios de nuestro país y van a escuchar directo de la gente sus necesidades. Y a cambio de eso van a hacer propuestas políticas para ser electos. ¿Dónde está el balance entre la responsabilidad, lo que puede y debe hacer un ministro, y pues la propuesta populista? Mira, creo que la responsabilidad de las personas candidatas va a ser fundamental y a mí me parece que se tendrán que plantear en las campañas en su momento, primero las trayectorias de cada quien. ¿Quién conoce a una persona? La otra es cuáles son las propuestas de la justicia y algo fundamental, no caer efectivamente en el populismo judicial, que implica actuar con responsabilidad. Pero tampoco es una lógica de una justicia fría, inanimada, ¿no? Sin ninguna vinculación. Y ahí es en donde me parece que se tendrán que presentar toda una serie de matices y de formas de entender la justicia y de entender la problemática de la justicia. Me parece que hay una enorme cantidad de temas que se tienen que atender desde la responsabilidad del Poder Judicial. Tan solo te diría, ¿cuál es la función que tiene el Poder Judicial en la política de seguridad y justicia en el país? ¿Cuál es la responsabilidad que tiene un juzgador frente a la delincuencia organizada? ¿Puede un juzgador actuar también con irresponsabilidad? Decir, híjole, es que mira, el informe dice que no fue detenido a las 18:50, sino a las 19 horas y por lo tanto vamos a dejar que una persona de alta peligrosidad salga. ¿Cómo evitar esta denominada puerta giratoria? Pues el solo hecho de que se hayan entregado a una serie de personas vinculadas con delincuencia organizada a los Estados Unidos ante el temor de que sean liberados por juzgadores mexicanos. Entonces es que el Poder Judicial asuma la responsabilidad que le toca tan solo en un tema clave, que es el de seguridad. No, por eso no puede haber seguridad si los juzgadores no hacen la parte que les corresponde. Pues se nos va el tiempo. Eduardo Santillán, candidato a ministro de la Corte, muchas gracias por acompañarnos. Qué gusto.